Esto pasó hace poco más de 2 años. Yo estaba en mis 30 y había llegado a la isla por un proyecto de investigación sobre telecomunicaciones. Nunca había estado en un lugar tan remoto. Pensé que sería una experiencia única. Todo se veía normal al principio. Éramos 4 personas, cada uno con su rol. Era un desafío, pero creí que la convivencia sería fácil. Recuerdo que al principio todo iba bien. Las mañanas eran tranquilas y las noches silenciosas. Sin embargo, con el tiempo, la atmósfera cambió. Nunca he dejado de pensar en lo que ocurrió después. Un día me desperté y noté que Clara y Tomás no estaban. Sus camas estaban hechas como si nunca las hubieran usado. Pensé que tal vez habían salido a explorar, pero algo dentro de mí me decía que había más. Empezamos a inquietarnos. En los siguientes días, la isla que solía parecer tranquila se sentía opresiva. Las noches eran inquietantes. Muchas veces, Javier y yo escuchábamos ruidos. Era como si alguien estuviera caminando entre los árboles. Cuando íbamos a investigar, no había nada. Frustrante. Mi corazón latía rápido cada vez que oía un crujido. La sensación de ser observados crecía dentro de nosotros. Era más que solo una percepción. A veces veía sombras moverse, pero al girar la cabeza no estaba seguro de si realmente había algo. Una tarde falló la radio. Desde aquel día nos sentimos completamente aislados. La falta de comunicación parecía afectar nuestras mentes. A cada momento nos acercábamos más al colapso. La paranoia empezaba a influir en nuestras palabras. Una noche, Javier dijo que había visto a Clara en la playa. Afirmó que le había sonreído. Eso no era posible. No podía dejar de pensar en lo que estaba pasando. Tal vez había algo en la isla que nos afectaba. La soledad se volvía más opresiva. Las cosas que decíamos se torcían, miradas desafiantes y susurros apenas audibles. Una madrugada sentí un frío inusual. Al levantarme, vi a Javier hablando solo, mirando al horizonte. No parecía bien. Le pregunté qué sucedía y solo me miró con los ojos desorbitados. En ese momento, mis instintos se agudizaron. Tal vez no solo éramos 4, tal vez había algo más en la isla, espiándonos, esperando. ¿Dónde están Clara y Tomás?, me pregunté en voz alta. La pregunta resonó en el aire, nos hizo sentir aún más vulnerables. La respuesta nunca llegó. Entonces, en un momento, me di vuelta y no había nadie allí. La desesperación se fue acumulando. Un día decidí explorar la selva cercana. Sin Javier, caminé entre los árboles. Algo me seguía. Escuché ramas romperse, pero no vi nada. Sentí que alguien estaba detrás de mí. Corrí hasta la cabaña. Al llegar, me di cuenta de que Javier tampoco estaba. La soledad me aplastó. Grité su nombre, pero nadie respondió. El miedo me invadió cuando comprendí la verdad. No estábamos solos en la isla, jamás lo estuvimos. Algo, o alguien, nos estaba atrapando. La niebla envolvía todo y la realidad se desvanecía. Yo estaba completamente solo. Capítulo 2. Por un momento me quedé en la entrada de la cabaña, asustado y abrumado. La angustia me invadía mientras intentaba procesar lo que había sucedido. Javier había desaparecido. No sabía si había decidido abandonar la cabaña o si algo más había ocurrido. Me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. El silencio se sentía más pesado que nunca. Cualquier ruido era amplificado a través de la atmósfera densa de la isla. Me levanté lentamente, decidido a buscar a Javier. No me podía permitir quedarme aquí, paralizado por el miedo. Agarré una linterna, aunque sabía que quizás no serviría de nada. El sol se ocultaba y el mapa de la isla estaba en mi mente. Ya había aprendido algunas rutas, pero el entorno parecía cada vez más extraño y amenazante. Salí de la cabaña y miré a mi alrededor. La claridad del día se desvanecía rápidamente, sumergiéndome en la penumbra.
Los árboles proyectaban sombras largas, y cada crujido me molesta en la vista. La selva me había comenzado a parecer un laberinto. Caminé hacia donde había escuchado los ruidos la noche anterior, con la esperanza de encontrar a Javier. Mientras avanzaba, sentí que algo se movía detrás de mí. Me detuve y me giré, pero no había nada, solo el eco de mis propios pasos. La brisa fría se sentía extraña, como si tuviera una vida propia, susurrando secretos entre las hojas. Mi mente no podía dejar de hacer asociaciones. ¿Y si Clara y Tomás también estaban aquí ocultos entre los árboles? Seguí el sendero, cada vez más inquieto. Entonces vi algo en el suelo, una mochila. Reconocí al instante que pertenecía a Javier. Me acerqué, el corazón latiendo con fuerza, y la abrí. Dentro encontré algunas de sus cosas, un pequeño cuaderno con anotaciones y la linterna que siempre usaba. Pero lo que realmente me preocupó fue un dibujo en una hoja. Era un bosque, pero en lugar de un paisaje natural, las sombras parecían tener forma humana. Me faltó el aliento. ¿Qué había visto Javier para dibujar esto? Sentí una punzada de pánico, el escalofrío recorriéndome. Decidí dejar la mochila y seguir adelante, invadido por la urgencia de encontrarlo. De pronto escuché una voz. Era un murmullo suave, casi como si alguien me llamara. La voz no era clara, pero podía sentir la dirección de su procedencia. Con cautela me dirigí hacia el sonido. Cada paso que daba se sentía como un acto de traición hacia mi propio instinto, pero la curiosidad me empujaba a seguir. A medida que me acercaba, la voz se hizo más clara. La urgencia en mi pecho se intensificó. «Javier», llamé. Mi voz apenas un susurro. La respuesta fue un silencio pesado, y la voz se desvaneció como si alguien se hubiera dado cuenta de mi presencia y hubiera decidido marcharse. Entonces todo se oscureció. Una niebla espesa se deslizó entre los árboles, envolviéndome. No podía ver nada en absoluto. El miedo se apoderó de mí. Sentí que la realidad se desvanecía y que estaba atrapado en otra dimensión, un mundo que no podría comprender. «¿Dónde estás, Javier?», grité, mi voz resonando en la nada. No había respuesta, nadie a quien aferrarse. Una sombra pasó rápidamente por mi lado y un escalofrío helado recorrió mi espina dorsal. Ya no estaba solo. Pero ¿quién estaba conmigo? El oscuro secreto de la isla comenzaba a revelarse y supe que necesitaba encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 3. La niebla me envolvía, como un manto pesado que absorbía los sonidos del bosque. Cada respiración era un esfuerzo, y el miedo se apoderaba de mí con fuerza. Comencé a caminar, despacio, moviendo la linterna de un lado a otro, buscando alguna señal, algo que pudiera guiarme. La luz parecía luchar contra la oscuridad, pero solo revelaba sombras distorsionadas que jugaban con mi mente. «No te alejes», me repetía. Era un mantra, pero en el fondo sabía que ya estaba lejos de la cabaña, lejos de la seguridad. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, sus ramas como garras que estaban listas para atraparme. Fue entonces cuando escuché un crujido, un sonido que no pertenecía a la selva. Me detuve en seco. La bruma a mi alrededor se espesaba, volviéndose casi tangible. Podía sentir un cambio, un movimiento que no era mío. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna, y ahí estaba, una figura en la distancia, apenas visible entre la bruma. «¡Javier!», grité, la voz llena de esperanza y pánico a la vez. La figura se movió, pero no respondió. Solo se quedó allí, observándome. Sentí que mi corazón se aceleraba. Sin pensar, avancé un paso. La figura parecía retroceder, perdiéndose en la niebla. «¡Espera!», grité, pero solo obtuve silencio como respuesta. Algo se movió detrás de mí, un susurro casi imperceptible, como si el viento hablara en un idioma antiguo y olvidado. En ese instante entendí que la isla no solo estaba viva, sino que también era un lugar de secretos.
Mi mente se llenó de imágenes de Javier, Clara y Tomás, todos ellos atrapados en algún rincón de este mundo extraño. Decidí seguir a la figura. Podría ser Javier, tal vez una ilusión, pero no podía quedarme ahí esperando. Cada paso se sintió como un acto desesperado. La niebla parecía hacer que el mundo se alargara, distorsionando el tiempo y el espacio. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la sensación de que algo me acechaba era innegable. De repente, la figura se detuvo, como si hubiera tomado conciencia de mi presencia. La linterna iluminó su rostro, y mi corazón se detenía. No era Javier, era una mujer, de rostro pálido y ojos inyectados en sangre. «¿Quién eres?», pregunté, intentando mantener la calma. Su boca se movía, pero no emitió sonido. La sensación de peligro creció en mi pecho. Intenté retroceder, pero la niebla se espesoró aún más, atrapándome. «No estás solo», dijo finalmente, aunque su voz salió como un eco distante, resonando en mi interior. «Ellos vienen». «¿Quién viene?». La pregunta salió de mí como un susurro. La mujer sonrió, y en su mirada había una mezcla de desesperación y advertencia, como si supiera demasiado y no pudiera decirlo todo. Intentando reunir mis pensamientos, observé cómo las sombras comenzaban a moverse a nuestro alrededor. Eran más que ilusiones. Eran figuras humanas, pero sus rostros estaban distorsionados en expresiones de dolor y caos. Aunque intenté gritar, no salió sonido. La realidad estaba desmoronándose, y yo estaba en el centro de algo terrible. La mujer señaló en dirección opuesta a donde yo había estado. «Ve, corre, no vuelvas atrás». Sin pensarlo, di un paso atrás y luego otro, hasta que finalmente giré y comencé a correr. La niebla me perseguía, pero algo más lo hacía. Pasos detrás de mí, susurros llenos de presión. No podía mirar atrás. Sabía que si lo hacía, probablemente vería algo que cambiaría mi vida para siempre. El camino era incierto, pero de alguna manera sentía que debía avanzar. Debía encontrar a Javier, a Clara y Tomás. Tenía que descubrir la verdad, aunque esa verdad pudiera ser más aterradora que el propio misterio de la isla. El eco de risas distantes y llantos se escuchaban en la distancia, y comprendí que quizás, solo quizás, aquello que había estado buscando estaba por venir. En un giro asombroso, me di cuenta de que no estaba solo en mi desesperación. La isla, con todos sus secretos y sombras, no dejaría de revelarse. El siguiente paso sería crucial. ¿Qué haría cuando finalmente encontrara a Javier? ¿Sería él aún un amigo o algo completamente diferente? Al final, supe que solo había una forma de averiguarlo. Capítulo 4. Las sombras parecían cobrar vida, danzando a mi alrededor mientras corría. El aire se hacía más frío, y el sudor empapaba mi frente. A cada segundo, el miedo se convertía en un eco atronador en mi mente. El susurro detrás de mí aumentaba, como si un coro de almas perdidas intentara avisarme de algo. A medida que avanzaba, la linterna temblaba en mis manos, iluminando brevemente el camino ante mí. Pero la niebla era densa, y cada destello revelaba solo una fracción de lo que me rodeaba. Podía notar que mi respiración comenzaba a volverse errática, y el cansancio se hacía evidente en las piernas. En Minno Santushin, de repente, vi un destello. No era la luz de mi linterna, era una luz diferente, parpadeante, algo cálido que contrastaba con la fría oscuridad. Me detuve en seco, el corazón en la garganta. Era un fuego, y junto a él una figura se movía con pasos pesados. «Javier, Clara, Tomás», murmuré, intentando recordar sus rostros. Cualquier cosa era mejor que la soledad y la incertidumbre en la que me encontraba. Sin embargo, sabía que la luz podía ser una trampa. Pero, ¿qué opción tenía? Con un nuevo empuje, me dirigí hacia la luz. A medida que me acercaba, la figura se volvió más nítida, y para mi alivio,
No era una manifestación de la isla. Era un hombre. Sus rasgos se fueron formando bajo el brillo del fuego. Era Javier, con su aspecto desaliñado, su mirada profundamente perdida. ¡Javier!, grité, corriendo hacia él. Las llamas iluminaron su rostro y por un instante su sonrisa se entremezcló con el alivio clásico de un reencuentro. Pero eso duró solo un segundo. Sus ojos reflejaban algo más. Había un rincón oscuro en su mente. «Estás aquí», dijo, su voz resonando débilmente. «Nos perdimos, pero no podemos quedarnos. Ellos están cerca». «¿Quiénes?», pregunté, sintiendo que el miedo se renovaba en mí. «No entiendo. ¿A quién te refieres?». Javier me miró fijamente y luego se giró hacia el fuego. Este lugar no es lo que parece. Los otros... Clara y Tomás. No sé si están sanos. Tienes que creerme, algo no está bien aquí. ¿Dónde están ellos? Mi voz se rompía, la desesperación surgiendo con fuerza. Necesito saber que están bien. No podemos quedarnos aquí, insistió Javier, ignorando mi pregunta. Debemos avanzar antes de que ellos... Se interrumpió, como si la palabra que buscaba fuera demasiado peligrosa para pronunciarla. De repente, la niebla se aglutinó a nuestro alrededor, y la voz de la mujer del bosque resonó en mi mente. «No vuelvas atrás». Pero, ¿dónde ir? La dirección hacia la que habíamos huido estaba llena de sombras y susurros. «¿A dónde vamos?», pregunté, buscando en sus ojos una chispa de claridad. «¿Por dónde viniste? Al menos allí hay una oportunidad de escapar. Y si encontramos a Clara y Tomás, podemos salir de este lugar juntos». Hice una pausa, mi mente saturada de dudas. Pero no tenía tiempo para pensar. La sensación de ser observado crecía. Sin más alternativas, hice un gesto con la cabeza. «Está bien, vamos». Nos adentramos en la bruma, una vez más, pero esta vez juntos. O eso pensé. Justo cuando di el primer paso, vi algo moverse detrás de Javier. Era una sombra prominente que acechaba, tirando de mis instintos de supervivencia. «¡Javier, cuidado!», grité, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura emergió. No era humana, sino algo distorsionado y retorcido por la niebla. Sus ojos eran como pozos oscuros, y el aire se evaporó con su llegada. Con terror comprendí que la isla había comenzado a revelarnos su verdadero rostro. «¡Corre!», grité, pero había una sensación inquietante. No sabía cuánto tiempo tendríamos antes de que la oscuridad nos reclamara. Las sombras que una vez habían estado susurrando ya estaban gritando, y nuestra carrera por descubrir la verdad se transformó en una huida desesperada por nuestra vida. El eco de las risas y llantos distantes se tornó en un estruendo ensordecedor, y comprendí que ahora estábamos atrapados en un juego del que muy pocos podrían escapar. Capítulo 5. Corrí sin mirar atrás, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Javier seguía cerca, pero el eco de aquella criatura distorsionada nos perseguía. Las sombras se alargaban y retorcían a nuestro alrededor, como si quisieran atraparnos en una trampa. Cada paso era una lucha contra el terror que se incrustaba más hondo en mi ser. «¿Dónde tenemos que ir?», le grité a Javier tratando de mantener la voz firme, aunque el pánico se apoderaba de mí. «A la derecha, la cueva», respondió, apuntando hacia una abertura oscura entre árboles enredados. La cueva. Recordaba lo que Clara había dicho antes, algo sobre refugios, pero las palabras se desvanecían en mi mente. No había tiempo para dudar. Giré hacia la cueva, resbalándome por un terreno fangoso. Javier me siguió de cerca, pero la sombra parecía más rápida. La criatura emitía un sonido gutural, como un lamento retorcido, que hacía que la piel se me erizara. Al entrar a la cueva, la luz de mi linterna apenas iluminaba las paredes rocosas. El aire se sentía pesado, casi opresivo. Javier se lanzó a mi lado, y solo el sonido de nuestra respiración acelerada rompía el silencio oscuro. «¿Qué hacemos ahora?»,
Le pregunté, mis palabras resonando en la cueva vacía. El resplandor de la linterna apenas revelaba más de unos metros adelante, y una sensación de claustrofobia comenzaba a instalarse. Debemos escondernos. Si esa cosa nos encuentra aquí, no tendremos posibilidades, dijo Javier, sus ojos reflejando el miedo que ambos sentíamos. No sabía si sería suficiente. Podía escucharla moverse afuera, sus pasos pesados resonando en el suelo. La cueva se convirtió en un santuario y una prisión al mismo tiempo. Me agaché detrás de unas rocas, y Javier hizo lo mismo. Mientras nos escondíamos, sentí que el frío de la oscuridad se adueñaba de mí. De repente, la criatura empezó a chocar contra la entrada de la cueva. Los ecos retumbantes llenaban el espacio, haciéndose cada vez más fuertes. Era como si cada golpe intentara derribar la única barrera entre nosotros y la muerte. «¿Qué es eso?», pregunté, mi voz más un susurro que un grito. «No lo sé», respondió Javier, su voz temblorosa. «Pero no es solo una sombra. Es algo más, algo que se alimenta de miedo». El pánico invadía mis pensamientos, cuestionando nuestra decisión de entrar allí. ¿Y si no podemos salir de aquí? ¿Y si nunca encontramos a Clara y Tomás? No lo sé, pero debemos mantenernos juntos, siempre. Mientras las sacudidas continuaban, algo más comenzó a suceder. Una figura se apareció en mi mente, un recuerdo perdido en la confusión. Era Clara, la había visto sonreír frente al fuego. Recogí las piezas de aquella imagen y por un momento los latidos del miedo se aquietaron. Algo me decía que había que buscarla, que no podía dejar que la oscuridad nos separara. «¿Dónde están ellos, Javier?», dije repentinamente. «¿Dónde crees que los tendremos que buscar?» «Debemos esperar a que se calme afuera», dijo Javier. «O tal vez seguir el camino que tomé antes. Había algo importante allí. Algo que tal vez nos lleve a ella». Nuestras miradas se cruzaron en la oscuridad y supe que la determinación había regresado, aunque el terror aún pululaba en el aire. Y justo cuando creí que todo se podría aclarar, el sonido de una risa, apagada y burlona, surgió de la dirección en que habíamos huido. «Javier, no estamos solos», advertí, percibiendo un cambio en la atmósfera. Un nuevo peligro se cernía sobre nosotros, como un velo oscuro a punto de descender. Fue entonces cuando la figura que tanto había temido comenzó a dibujarse en la entrada, y supe que no podíamos permanecer así, atrapados en miedo y sombras. La sombra había vuelto. Capítulo 6. El aire se cortó en la cueva. La figura en la entrada se dibujaba con claridad ahora, con contornos retorcidos que me llenaron de horror. Era allí, frente a nosotros, en la forma de una sombra que vibraba, como si todo su ser estuviera hecho de miedo y oscuridad. Mi respiración se volvió entrecortada. «Javier», susurré, «no sé si podemos quedarnos aquí». «Mantén la calma», dijo él, su voz temblando con cada palabra, pero las palabras se ahogaron cuando la sombra pareció moverse hacia nosotros, como si el aire se encogiera a su paso. Adelante, un par de ojos brillaron en la oscuridad. Eran 2 puntos de luz, fríos e indiferentes, que nos observaban con una malevolencia arrastrada por las sombras. La risa burlona volvió a sonar, esta vez más nítida. Era una mezcla de locura y crueldad, un recordatorio de lo que había estado al acecho. «No quiero morir aquí», exclamé, sin poder contenerme, pero la voz que había salido de mi boca sonó lejana. Un instinto primitivo me decía que debíamos movernos, encontrar una salida antes de que esa cosa se decidiera a entrar. «¡Vamos!», grité arrastrando a Javier detrás de mí. Nos alejamos de nuestra cobertura entre rocas, con la criatura siguiéndonos con un ritmo más pesado. El espacio era estrecho, y la linterna que iluminaba nuestro paso parpadeaba, como si estuviera tan asustada como nosotros. Corrimos en la dirección contraria al peligro,
avanzando hacia el interior de la cueva. Las paredes húmedas se inclinaban hacia nosotros, y en cada giro parecía que las sombras jugaban a desenfrenarse, como si tuvieran vida propia y quisieran perdernos. Finalmente topé con un pequeño pasadizo. Sin pensarlo, nos metimos en aquel nuevo camino, apenas lo suficientemente ancho para que pasáramos uno detrás del otro. La angostura estaba fría y húmeda, y teníamos que movernos rápidamente. «Esto tiene que llevarnos a algún lugar», dije, aunque no tenía idea de a dónde. La única certeza que tenía era el miedo que seguía respirándonos en la nuca. Podía sentir su presencia, como si nos estuviera analizando desde la entrada de la cueva. «Si encontramos un espacio abierto, tal vez podamos salir», dijo Javier, su tono más seguro que antes, pero no podía ocultar la tensión en su voz. El pasadizo fue avanzando, pero de repente, el sonido de aquel eco distorsionado pareció amplificarse. Los murmullos se convirtieron en gritos que resonaban en mi mente. Miré a Javier, cuyos ojos reflejaban el mismo terror que sentía. «Está cerca», dije, tratando de mantenerme en calma, pero no pude evitar incrementar la velocidad. La preocupación era un estómago vacío, y cuanto más corría, más crecía esa sombra detrás de nosotros. Finalmente, llegamos a un espacio más grande. Me detuve, y mi corazón se paralizó al ver el lugar. Era un antiguo refugio, cubierto de escombros y telarañas, pero lo más impactante era el símbolo en la pared de enfrente, un grabado inexplicable que se hacía eco de antiguas advertencias. «¿Qué es esto?», pregunté, tocando la desgastada imagen con dedos temblorosos. Sentí una corriente de energía recorrerme, como si la cueva nos hablara. Tal vez aquí había respuestas. «Podría estar conectado con Clara y Tomás. Debemos averiguarlo», respondió Javier acercándose. Pero aún así, el peligro no se había ido. La risa apremiaba, y su eco se rebotaba en las paredes, anunciando que la criatura no se rendiría tan fácilmente. Mientras me giraba, un temblor en el suelo hizo que me pusiera alerta. La sombra había encontrado el camino. «Vamos, Javier, hacia la salida», grité, pero al darme la vuelta, el pasillo que habíamos tomado se desvaneció en oscuridad, haciéndome dudar de si alguna vez habríamos estado allí. El miedo regresó con fuerza, y la única certeza que tenía era que, en ese momento, la verdadera lucha apenas comenzaba. Capítulo 7. No había tiempo para pensar. El peso de la sombra sobre nosotros era como una niebla densa, atrapándonos en su abrazo mortal. El pánico se apoderó de mi mente y, sin pensar, dirigí mis pasos hacia el otro extremo del refugio. Había una pequeña abertura en la pared opuesta. Tal vez sería nuestra única oportunidad. «¡Sigue!», grité a Javier, quien parecía paralizado del miedo. Apreté el paso, sintiendo cómo el sudor me corría por la frente. La risa burlona resonaba en mis oídos y casi me empujaba a mirar atrás, pero sabía que eso podría ser fatal. Finalmente, logré llegar a la abertura. Me agaché y trepé a través de ella, cediendo a la urgencia que me empujaba hacia adelante. Miré hacia atrás y vi a Javier luchando por atravesar el espacio. En ese momento, una sombra se proyectó sobre él, como un abrigo oscuro al acecho. «¡Javier, rápido!», grité. No podía dejar que la sombra lo atrapara. Una última mirada y lo vi deslizarse por la abertura justo antes de que la oscuridad estallara tras él. Cayó a mi lado, respirando con dificultad. «¿Qué es eso?», murmuró, sus ojos llenos de terror. Yo tampoco sabía cómo responder. La sombra parecía estar acechando en cada rincón, su presencia inconfundible. Teníamos que seguir moviéndonos. Nos encontramos en un pasillo angosto pero más iluminado. El terror que había gobernado mis pensamientos comenzó a transformarse en furia. ¿Por qué había terminado así? Clara y Tomás habían estado aquí. Tal vez pudieran haber dejado alguna pista. Desesperado, miré a mi alrededor. Las paredes estaban marcadas por símbolos similares a los que vi antes. Me acerqué a uno de ellos y lo toqué.
Era rugoso, y parecían tener años de historias guardadas. —¿Qué crees que quiere de nosotros? —preguntó Javier, manteniéndose a mi lado. —No lo sé, pero esta cueva tiene que estar conectada de alguna manera con ellos. Si logramos entender lo que ocurre aquí, tal vez encontremos una forma de salir —respondí. Continuamos avanzando lentamente. La bruma sombría de la criatura se tambaleaba en las esquinas de mi mente, en cada rincón oscuro del pasillo. La sensación de estar oscuro e indefensos abrumaba mis pensamientos. De repente, un sonido desgarrador resonó detrás de nosotros, como si algo pesado hubiera caído. Me detuve. —¿Escuchaste eso? —le pregunté a Javier. Mi voz era un susurro tembloroso. —Sí —dijo él, parándose en seco. Su expresión reflejaba el mismo miedo que sentía yo. Pero era más que miedo, era una urgencia creciente, una necesidad de entender o escapar. —No podemos quedarnos aquí —supliqué, y volví a moverme. Un nuevo rincón nos llevó a una caverna aún más grande. En su centro había un altar antiguo que parecía estar esperando algo. Restos de ofrendas estaban esparcidos por el suelo, huesos, rocas brillantes y algo más. Un pequeño medallón. —Javier, mira esto —dije recogiendo el medallón. Sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y miedo. Podría tener información sobre todo esto. Y cuando lo giré en mis manos, las sombras se intensificaron a nuestro alrededor, haciendo eco de un evidente descontento. La risa burlona volvió a resonar más fuerte, como si todo lo que había estado guardando estaba a punto de liberarse. —¿Qué hacemos ahora? —preguntó Javier, mirando con ansiedad el altar. Cuando lo miré a los ojos, supe que no había vuelta atrás. La oposición era total, y así como noté un cambio en la atmósfera, comprendí que la sombra estaba lista para reclamar lo que había estado buscando y que tal vez nosotros mismos teníamos que ofrecer. Debemos decidir. ¿Nos quedamos y enfrentamos esto o seguimos buscando una salida? La risa se volvió atrocidad, y aunque sabía que cada segundo contaba, no tenía idea de lo que estaba por venir. Capítulo 8. El medallón brillaba tenuemente en mi mano, como una advertencia. —No tenemos tiempo —murmuré. La risa distorsionada se convertía en un eco que se intensificaba, como un tañido incesante que anunciaba una llegada inminente. Con un gesto nervioso lo guardé en mi bolsillo, decidiendo que era mejor que estuviera fuera de la vista. —¡Sigamos! —impulsé a Javier, que aún parecía atrapado en una pelea interna entre la curiosidad y el miedo. Pero la verdad era simple. No teníamos opción. La sombra se acercaba. Nos adentrábamos más en la caverna, el sonido de nuestras pisadas resonando en el silencio abrumador. La luz parecía desvanecerse cada vez más, y comencé a cuestionar cómo habíamos llegado aquí en primer lugar. La desaparición de Clara y Tomás flotaba en mi mente. ¿Habían estado atrapados aquí antes que nosotros? De repente, un estruendo estalló a nuestro alrededor, como si las paredes mismas estuvieran protestando. Me volví rápidamente y vi algo que me heló la sangre. La sombra, antes difusa y distante, se estaba configurando, tomando una forma más definida. Un contorno humano, pero oscuro, que parecía alimentarse de la angustia. —¿Qué es eso? —exclamó Javier retrocediendo. —No lo sé —respondí, sintiéndome impotente—, pero debemos movernos. ¡Rápido! Corrimos hacia un camino lateral que aparecía ante nosotros, a pesar de que la curiosidad casi me detiene. ¿Qué pasaría si allí estaban Clara y Tomás? Pero el impulso de la supervivencia era más fuerte que cualquier otra emoción. La cueva nos envolvió. Cada paso era como un eco de la desesperación. Al final del recorrido encontramos una serie de inscripciones en la pared que parecían contar una historia, pero la sombra continuaba su caza. Con cada palabra no pronunciada, la presión se hacía más intensa. —¡Mira! —grité, atrapando la atención de Javier. Estos símbolos
Son como los que vimos antes, pero hay algo más. Me acerqué a las inscripciones, tratando de comprender quiénes eran estos seres que habían estado antes que nosotros. De repente, una palabra se destacó: sacrificio. Javier se acercó y, en un instante, el terror en su rostro se transformó en comprensión. ¿Crees que esto tiene que ver con nosotros? No puedo creerlo, murmuré intentando calmarme. Esto debe ser parte de lo que ocurrió con Clara y Tomás. ¿Sacrificio? ¿Están esperando que hagamos eso? La sombra detrás de nosotros dio un paso adelante y el aire se volvió más denso. Necesitábamos salir, y rápido. A la derecha vi un destello de luz. ¡Allí! ¡Vamos! Corremos hacia la luz, pero algo rompió el silencio a nuestras espaldas. La sombra había comenzado a seguirnos más rápido, una forma turbulenta que parecía reírse de nuestro intento de escapar. No podemos dejar que nos alcance, dije. La adrenalina corría por mis venas, y cada músculo de mi cuerpo luchaba por avanzar. Cuando finalmente alcanzamos la luz, caímos en una nueva habitación. En el centro, un espejo antiguo reflejaba no solo nuestras imágenes, sino un paisaje oscuro, lleno de figuras difusas. Había sombras moviéndose detrás del cristal, como si estuvieran atrapadas. Esto no puede ser. La incredulidad me golpeó. Es como si estuvieran observándonos. Javier tocó el espejo, y en ese instante, las sombras detrás de nosotros se detuvieron. La risa burlona se apagó. Era como si el mismo ambiente se contuviera la respiración, esperando algo. Inesperadamente, el espejo resonó. Sentí que algo dentro de mí estaba siendo llamado. Era un sonido extraño, un canto que parecía venir de lo más profundo de la cueva, un susurro que prometía respuestas, pero a un costo que no entendía. No sé si deberíamos, dijo Javier, su voz temblaba. Pero ya no había tiempo para pensar. La sombra se aproximaba y no había otra salida visible. Motivado por un impulso desconocido, di un paso hacia el espejo. Entonces todo se oscureció. Capítulo 9. La oscuridad me envolvió por completo. No había sonido ni luz, solo un vacío que me hizo sentir como si estuviera flotando. Mi corazón latía desbocado, pero había algo más detrás de esa inquietante calma. Era como si el espejo me hubiera llevado a otro lugar, un lugar más profundo en la cueva. De repente, la oscuridad se disolvió. Desperté en un entorno que no reconocía. Un cielo rasgado apareció sobre mí, iluminado por una luna apagada que proyectaba sombras inquietantes en el suelo. Miré alrededor. Javier estaba a mi lado, pero estaba de pie, mirando hacia el horizonte con una expresión distante. Era como si ya no estuviera conmigo realmente. ¡Javier!, grité, pero no me prestó atención. Caminó hacia adelante, sus pasos lentos e inseguros. Mi instinto me dijo que no debía seguirlo, pero algo dentro de mí me empujó a hacerlo. A medida que me acercaba, el ambiente a nuestro alrededor parecía volverse más opresivo. Las sombras danzaban, y por un instante vi las figuras detrás de los árboles. Eran siluetas indistinguibles, pero sus ojos brillaban con un hambre palpable. «¡Javier, espera!». Ahora había un pánico real en mi voz, pero él continuaba avanzando, como si una fuerza invisible lo guiara hacia un destino que no podía comprender. En un intento por detenerlo, lo agarré del brazo. En cuanto hice contacto, una oleada de energía recorrió mi cuerpo, y visiones comenzaron a inundar mi mente. Imágenes de Clara y Tomás aparecieron, atrapados en sus propias batallas, luchando desesperadamente contra la sombra que parecía perseguirnos a todos. «¡Clara, Tomás!», grité, pero mi voz se perdió en el silencio, en el vasto vacío en el que nos encontrábamos. La desesperación me llevó a intentar un último esfuerzo. Sacudí a Javier con fuerza. «¡Despierta!». Finalmente, sus ojos encontraron los míos. Había confusión, pero también un destello de reconocimiento.
¿Qué está pasando?, preguntó, ahora visiblemente aturdido. Es el espejo, respondí. Nos ha llevado a algún lugar, no sé dónde. Entonces un murmullo emanó del horizonte, un canto que resonaba a través de las sombras, mezclándose en la oscuridad. Las figuras comenzaron a acercarse, moviéndose lentamente, como si se estuvieran organizando. Era un espectáculo aterrador. Eran al menos una docena, y cada uno de ellos me resultaba vagamente familiar, como si conociera sus rostros desde algún rincón de mi mente. —¿Quiénes son? —preguntó Javier, tartamudeando. —No lo sé —respondí, sintiendo que la ansiedad crecía en mi pecho—, pero parece que pertenecen a esta isla. Quizás están esperando. Entonces, de entre las figuras, una avanzó y su silueta se iluminó brevemente. Era Clara, o al menos era su sombra, vista a través de un velo opaco. —Ayúdenme —susurró, su voz era un eco lejano—, no pueden rendirse. Javier y yo nos miramos. Una mezcla de horror y esperanza cruzó nuestras miradas. —¡Clara! —grité, intentando que volviera a darse cuenta de que estábamos aquí, que aún estábamos vivos. Pero antes de que pudiera reaccionar, las sombras comenzaron a girar en torno a nosotros. La energía en el aire se volvió eléctrica, como una tormenta antes del trueno. —No podemos dejar que se la lleven —dije, sintiendo un terror comprensible. Debemos luchar, no podemos rendirnos. Con la determinación aferrándose a mí, avancé junto a Javier hacia las figuras, sin conocer el precio de lo que podría significar. Lo único que sabía era que teníamos que encontrar a Clara y Tomás. Teníamos que descubrir qué había detrás de todo esto. Justo cuando estaba a punto de tocar a Clara, una sombra se abalanzó hacia mí. —¡No! ¡No! —murmuré, y todo se oscureció una vez más. Capítulo final. Desperté con la cabeza adolorida. La luz se filtraba tenuemente a través de un resquicio en la cueva. Mi mente zumbaba, y el eco de la risa distorsionada seguía resonando en mis oídos. Me senté lentamente, sintiendo las paredes frías a mi alrededor. No estaba solo. A mi lado Javier yacía en el suelo inmóvil. Mi corazón latió con fuerza al acercarme a él, casi temiendo que lo que viera no fuera bueno. —¡Javier! —lo sacudí suavemente. —¡Despierta! No hubo respuesta. El terror comenzó a apoderarse de mí. El sudor frío cubría mi frente mientras intentaba recordar qué había pasado antes de perder el conocimiento. La sombra, Clara, Tomás. Todo volcó en un torbellino confuso de recuerdos. De repente, una luz brillante iluminó la caverna, interrumpiendo mis pensamientos. Me levanté rápidamente y apunté mi linterna en dirección a la fuente de luz. Para mi sorpresa, un pequeño grupo de sombras, formadas existencialmente, se desvanecía ante mí. Sus rostros, aunque vagos, eran familiares. Eran Clara y Tomás, no como sombras difusas, sino como figuras humanas, guiñando en un éxtasis de regreso. —¡Clara! ¡Tomás! —grité, mi voz resonando en la caverna. Corrieron hacia mí, apareciendo de repente con sonrisas agonizantes. Pero al pasar, todo parecía estar en desacuerdo con la veracidad de su presencia. ¿Eran ellos realmente? —¿Dónde están Javier y cómo hemos regresado? —pregunté, preocupándome visiblemente por la seguridad de mi amigo. Clara parecía estancada, su mirada oscura como una tormenta en un mar tranquilo. —No hay tiempo —dijo Tomás con una voz que resonaba y se diluía como un eco lejano. La sombra está más cerca de lo que piensas. Debemos irnos. Es ahora o nunca. La desesperación me llenó al ver que la realidad empezaba a distorsionarse una vez más. —¡Pero Javier! —grité—, no podemos dejarlo aquí. No podemos salvarlo a menos que lo que queda en nosotros se mantenga firme. Clara respondió, mostrándose inquieta. —Ven, juntos podemos hacerlo. Sin pensarlo miré hacia Javier, su cuerpo aún inmóvil, y me llené de furia. —Te traeré de vuelta, amigo
Las sombras comenzaron a cerrarse a nuestro alrededor, y los ecos repugnantes de risas y lamentos reverberaban en el aire. La caverna tembló, y al momento supe que la única salida era avanzar. «¡Vámonos!», grité, y este grito pareció abrir un camino hacia la luz que fulguraba en la lejanía. Tomás y Clara se deslizaron a mi lado, y juntos corrimos a través del umbral de la luz. Sin embargo, al cruzar, la caverna comenzó a desmoronarse, la estructura desvaneciéndose mientras sombras feroces intentaban aferrarse a nosotros, al mismo tiempo que una parte oscura de la cueva se desplazaba, reclamando lo que había estado perdido. Mientras la luz se desvanecía, la risa burlona volvió a surgir a nuestro alrededor, pero no sentí miedo. Había una fuerza que emanaba desde nuestro interior, un fuerte vínculo entre nosotros que resonaba con la importancia de lo real. En ese preciso instante sentí que lo oscuro podría ser redimido. Un destello brillante estalló alrededor de nosotros, en la forma de un vórtice de luz que parecía absorber lo oscuro. Mi corazón palpitaba ferozmente mientras acercaba mi mano hacia la llama fugaz. «¡Javier!», exclamé, en busca de algo que aún no podía comprender. Entonces, en un parpadeo, todo se desvaneció. Desperté en la cabaña, el sol brillaba a través de las ventanas y el sonido de las olas retumbaba al fondo, en paz. Parpadeé, desorientado, subí lentamente. Miré a mi alrededor y vi todo tal cual como al inicio. Pero la soledad estaba allí, como un eco. No podía dejar de pensar en lo que había vivido. Había un vacío que ya no podría ocupar. La imagen de Clara y Tomás se desvaneció junto con Javier. Había un desconocido sobre su destino. Podría ser que la sombra hubiera reclamado algo más que solo ellos. La luz del día se deslizaba por el mar, mientras una parte de mí seguía atrapada en la cueva. Me quedé sentado, mi mente giraba sin cesar. La paz era engañosa, y tenía la certeza de que lo que sucedió en la isla jamás quedaría completamente resuelto. Y sin embargo, después de todo, me pregunté, ¿realmente había sido todo una alucinación o ejecutado en un rincón oscuro de la existencia? Me mudé a otro lugar después de eso, pero siempre pensé en la isla y a veces en las sombras que quedaban susurrando en la bruma. Lo que había encontrado allí no era simplemente la desaparición de mis amigos. Había algo más profundo, un secreto oscuro escondido bajo la superficie. Y aunque la vida seguía, la inquietante sensación de que la isla aún me observaba nunca me abandonó.